amigos, y otra vez estamos aquí, es lunes, y esta vez os voy a contar la historia de un personaje que sí no es tan desconocido, pero solo se conoce una parte, ¿no? Esta vez os voy a hablar de Antonio Lucio Vivaldi, un compositor de música, ¿verdad? Seguro que a la mayoría os suena, pero nos suenan determinadas cosas que es las que conoce todo el mundo. Pero yo os voy a contar un poquito más. Vivaldi era hijo de Giovanni Battista Vivaldi, obviamente, y su madre se llamaba Camila Calicio. Vivaldi no era hijo único, quizá a lo mejor no se sabe mucho. Sus hermanos Vivaldi era el sexto de 6 hermanos. Tenía 3 hermanas y 2 hermanos mayores que él. Aunque realmente a Vivaldi se le conoce por ser compositor, tuvo muchas más profesiones a las que se dedicó. Y os voy a contar un poco por encima, quizá luego os voy a explicar alguna más detalladamente, pero bueno, Vivaldi se dedicó obviamente a compositor y de hecho era destacado porque componía muy rápido, aunque es verdad que hay gente que dice que no, aunque componía muy rápido, todas sus óperas que componía no eran de demasiada calidad. Pero sí que era muy conocido por eso, por componer muy rápido. También fue pianista, no solo violinista. Y os he querido dejar por aquí una referencia, porque él era pianista, era violinista, era compositor. Además, era organista y tocaba un instrumento que se llamaba el clavencín, que os animo a que lo busquéis para que lo veáis. Aparte, fue maestro de capilla durante mucho tiempo y durante una parte de su vida también fue empresario. Y no digo empresario, sino impresario. Os explico. Un empresario es aquella persona que se dedicaba como a financiar a financiar, ¿no? Lo que a lo mejor hoy en día tiene otro nombre. A organizar conciertos, a financiar a óperas, a teatros. Y bueno, eso es un poco de todo lo que se dedicó Vivaldi durante su vida. Un dato más que os voy a contar en cuanto a la familia de Vivaldi es por parte de su abuelo paterno. Su abuelo paterno se llamaba Agostino y vivía en Brescia. Y bueno, la mujer de su abuelo se llamaba Margarita. Nos imaginamos a veces nos imaginamos a algún personaje que se dedica a la música, nos imaginamos que le viene de parte de familia, ¿no? Esa herencia. Pues en este caso, el abuelo de Vivaldi, Agostino, no se dedicaba en nada a la música. Y os lo cuento como dato curioso, porque Agostino se dedicaba a la panadería. Era panadero en su ciudad natal. Y es algo que me resulta muy curioso, ¿no? Porque cuando conoces a un músico, muchas veces el padre de X músico también era músico. O genes atrás. Y es verdad que el padre de Vivaldi, Don Giovanni, sí que era violinista. Pero su abuelo era panadero. Claro, Giovanni sí que fue violinista, pero no lo fue desde el principio. Giovanni en sus inicios fue peluquero. Luego más adelante pudo ser violinista y fue quien enseñó a Vivaldi, pero en sus inicios fue peluquero. Un dato curioso del padre de Vivaldi es que Giovanni pudo tocar como violinista en la Basílica de San Marcos de Venecia. Por si no la conocéis, es una de las iglesias más grandes y más reconocidas de la ciudad de Venecia. El día que Vivaldi nació, se encontraba por allí en la ciudad de Venecia una partera que se llamaba Margarita Veronese, que era la partera del lugar, que ayudaba a los partos. Este día, por un lado, se dice que hubo un terremoto. Pero por otro lado, resulta que cuando Vivaldi nació, el aspecto que tenía al nacer no era el deseado. Nació con un aspecto bastante lamentable. Se temía por su salud. De hecho, Vivaldi nació con hipoxia y un poco agonizando. O sea, no se pensaba que iba a sobrevivir. Se le tuvo que realizar una reanimación
Por aquel entonces se dice que fue un boca a boca de la partera, porque no pensaban que iba a sobrevivir. Las creencias decían que por haber nacido en un día en el que se cree que hubo un terremoto, aunque no hay muchos datos concretos escritos. Pero por otro lado, claro, ¿qué pasó? Que decidieron que se iba a bautizar en la misma casa que nació Vivaldi por aquellas creencias de, bueno, pues tener un niño, si se va a morir, pues vamos a bautizarle antes de que se muera y que al menos haya sido un niño bautizado para poder enterrarle. Entonces, por eso decidieron bautizarle en el mismo día. Aunque es verdad que el bautizo oficial se hizo 2 meses después en la iglesia de San Giovanni Battista. Vivaldi, cuando era pequeño, sus comienzos de aprender a tocar el violín fue con su padre. Juntos recorrían lugares de Venecia y digamos que así fue como aprendió. Aunque es verdad que Vivaldi a lo largo de su vida ha escrito más de 800 obras escritas de violín, entre óperas, sonatas, conciertos, etc. Gran parte de estas obras que ha escrito Vivaldi fueron para un conjunto femenino musical que había dentro de un hogar para niños abandonados que se llamaba el Ospedale della Pietà, que está en Venecia. De hecho, el edificio aún sigue en pie en Venecia. Os voy a dejar por aquí una foto para que lo veáis. Si habéis estado en Venecia, seguramente que hayáis pasado por delante de él y a lo mejor no os habéis dado cuenta. Vivaldi estuvo trabajando en el Ospedale 18 meses como sacerdote católico. Y sí, digo trabajando porque Dalí cobraba en cequíes. Le pagaban 2 cequíes al mes por escribir conciertos y por ensayar con la orquesta. Él escribía los conciertos, les daba las partituras a la orquesta, la tocaba y ensayaba con ellos. Y al final del mes, por esos 2 conciertos, le pagaban 2 cequíes. Para el que no lo sepa, el cequí es una moneda de oro que había por la época que pesaba 3,5 gramos. Y era de oro, pero no era de oro entera. Solo 986 milésimas eran de oro puro. Bueno, diréis, pues parece mucho, ¿verdad? Una moneda de oro. Pues no. Esa moneda, un cequí, también se puede decir, equivale a lo que sería hoy en día 0,06 céntimos. Ahora ya no lo veis tan valioso, ¿verdad? Aunque a primera impresión y por la foto pueda parecer que es algo muy valioso, a día de hoy no lo es tanto, ¿verdad? Algo que sí que os quiero contar es que no todo lo que Vivaldi escribió se conserva a día de hoy. Sí que os voy a decir que hay bastantes obras, os las voy a dejar por aquí escritas. Vivaldi escribió muchas obras, ya os lo he dicho, más de 800. Pero ¿qué pasó? Que por el deterioro del tiempo, por que se han perdido parte de ellas o por no tener el cuidado que necesitarían, muchas obras se han quedado atrás. Sí que se puede conocer algunas, y de hecho unos años atrás hay estudios de que han aparecido obras nuevas, pues algunas de ellas se han perdido por el camino. Una curiosidad que os voy a contar es sobre el pelo de Vivaldi. Vivaldi nació y fue de pelo pelirrojo. Claro, al ser sacerdote, si algunos conocéis un poquito la historia, una persona pelirroja por aquel entonces tenía unas connotaciones un poco negativas. Si partimos de que nació con una salud un poco rara, de que nació en un día un poco concreto, que se cree que hubo un terremoto, y a esto le añadimos que era pelirrojo, muy bien visto no era, ¿verdad? Por eso, en parte, sus padres le metieron a sacerdote, para evitar cualquier idea malintencionada de muchas personas que pensaban que tenía que ver con el demonio y esas cosas. Entonces, por eso en parte se metió a sacerdote para quitar de habladurías. Y por este hecho de ser pelirrojo era conocido como el sacerdote rojo. Vivaldi entró a ser sacerdote a los 15 años. Es verdad que es una edad muy temprana a la que empezó. Durante este tiempo, para poder llegar a ser sacerdote, que tardó 10 años, porque empezó a los 15, pero no era entrar y ya está, tuvo que pasar, digamos, una escalera de etapas para poder ser sacerdote. Empezó siendo hostiario,
luego pasó a ser lector. No pasó de un día para otro, claro. Después de ser lector fue exorcista, también pasó por ahí. Es como si fuera una escuela. Después de ser exorcista fue acólito, después fue subdiácono y al final fue diácono y por fin a los 10 años, a los 25 que tenía él ya, consiguió ser ungido sacerdote. Tuvo que subir una escalera de pasos para poder llegar a ser sacerdote. No fue tarea fácil. Sobre todo porque Vivaldi, aunque fue sacerdote, su pasión realmente era la música. A él le gustaba más la música. Y aunque Vivaldi se dedicó al sacerdocio, sí que se quitó de muchas obligaciones de sacerdote, porque él decía que, bueno, él padecía, como os he dicho antes, padecía problemas de salud. Y gracias a estas aquejaciones que él tenía de su salud, él decía que sentía como una opresión en el pecho, que por aquel entonces se decía que podía ser asma. Gracias o por esta, no sé cómo decirlo, si era ventaja o desventaja, teniendo en cuenta que no le gustaba mucho el sacerdocio frente a la música, estos motivos de salud impidieron que oficiaran muchas misas y de hecho muchas de las obligaciones de sacerdote no las ejercía debido a su estado de salud. Aunque es verdad que con el tiempo se cree que este problema de salud, más que asma, pudo ser una angina de pecho, que es como lo conoceríamos hoy. Y aunque consta por el compositor Ernst Ludwig Herbert que Vivaldi siempre tenía en su mano el rosario, solo lo soltaba cuando iba a escribir alguna de sus obras, ¿no? Esto es un dato muy curioso que nos deja ver que en parte sí que le gustaba ser sacerdote, aunque nunca dejando de lado la música. Era como si solo se tuviera por un lado música y por otro lado sacerdote. Eran sus dos prioridades, ¿no? Digámoslo así. En el 1711, Vivaldi escribió su primera colección de 12 conciertos escritos que lo publicitaban como el Estro Armónico. Fue un gran éxito en Europa estos conciertos. Y este fue uno de ellos, pero bueno, Vivaldi durante toda su vida hizo muchos conciertos, muchas obras, muchas colaboraciones. Y es verdad que unas son más conocidas que otras, pero este fue el primer éxito a nivel europeo que tuvo. Cuando Vivaldi tenía 40 años, más o menos en el año 1717-1718, va a recibir el puesto de maestro de capilla. Claro, es un puesto muy importante para la época. Y además va a trabajar para la corte del gobernador de Mantua, que sería Felipe S. Darmstadt. Este es un puesto muy importante para él. Y va a ser durante este periodo, que es maestro de capilla, donde Vivaldi va a escribir lo que hoy conocemos como las 4 estaciones. Es un momento bastante importante de su carrera. Y aunque no os voy a contar toda la historia de su música, de su obra, sí que quiero rescatar pequeños matices, como este, por ejemplo, ya que las 4 estaciones es muy raro que haya alguien que hoy en día no las conozca, ¿no? Seguro que alguna os suena. Ya por esta época, Vivaldi empieza a ser muy conocido y empieza a recibir encargos de la nobleza, incluso de la realeza europea. Tanto es así que el emperador Carlos VI, él le gusta mucho las obras de Vivaldi, por lo que Carlos le va a otorgar el título de caballero. Pero no solo eso, sino que Vivaldi va a recibir de parte de Carlos la medalla de oro y una invitación a Viena junto a Carlos. Esto para Vivaldi fue algo muy, muy importante porque, claro, el poder irse a Viena a servir a la corte, a trabajar para la corte y para la realeza le va a otorgar una posición muy importante, ¿verdad? Desgraciadamente, lo que no estaba en los planes de Vivaldi es que, bueno,
Vivaldi sí que recibió la invitación para ir a Viena con Carlos para servir en la corte, pero lo que no contaba Vivaldi es que al poquito de él llegar allí a Viena, fallece Carlos VI. Claro, esto trastoca todos los planes, ¿verdad? Él quería, contaba con el apoyo de Carlos para poder servir en la corte, pero si Carlos muere, esos apoyos pues desaparecen. Entonces, por un lado, Vivaldi vuelve a Venecia, pero otra vez se encuentra un problema. Resulta que en Venecia han cambiado los gustos musicales de la época. Esto no pasa de un día para otro, obviamente, pero bueno, él llega a Venecia y se encuentra que han cambiado los gustos musicales y que ya no es la música barroca que él hacía, ya no está tan de su gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que Vivaldi se encuentra en una situación de pobreza. Y lo que Vivaldi tiene que hacer y comienza a hacer para poder financiar su viaje a Viena es vender unos manuscritos que él tiene, y así de esa manera se cree que podía, aunque hay varias teorías, pero poder financiar ese viaje y poder servir en la corte de Viena. Al final, toda esta situación de vaivenes y de cambios llevan a la pobreza a Vivaldi. Él había crecido mucho como compositor y como empresario y muchas cosas, violinista también, pero su estrategia, por así decirlo, no funcionó. Al llegar a Viena y verse solo por la muerte de Carlos y verse en una situación económicamente bastante mal, Vivaldi, más o menos al año de estar en Viena y de esa situación, él se fue a vivir a una casa donde podía hospedarse, que bueno, la casa pertenecía a una viuda de un fabricante de sillas de montar. Pues fue allí donde, por una infección interna, se cree, al final Vivaldi murió. Y es una pena porque murió en una situación de pobreza. Y como en algún otro vídeo ya os lo he dicho, normalmente todos los creadores de alguna cosa grande o como os conté en el vídeo anterior, pues al final nunca ven los beneficios, ¿verdad? Y Vivaldi tampoco fue uno de ellos, no lo vio. Hoy en día sí que es verdad que ha tenido mucho más éxito, por así decirlo, su obra, su música, sus composiciones, su ópera, su todo. Pero, pues por las cosas que pasan, Vivaldi murió prácticamente solo y en la pobreza, porque tampoco hay constancia de que tuviera familia. Y bueno, ya estoy llegando casi al final de esta historia, pero algo que sí que os quería contar es que el compositor Johann Sebastian Bach, que a algunos seguramente que os suena, fue muy influenciado por la música y por la obra de Vivaldi, ¿no? Y bueno, no fue el único, pero sí que quería destacar por lo menos uno para que lo conocierais. Vivaldi ha repercutido mucho en personajes de después, incluso hoy en día sigue siendo inspiración para muchas personas, ¿verdad? Y bueno, hay un catálogo que se llama el Catálogo de Rion, que lo escribió un señor que se llama Peter Rion, y este catálogo lo que viene a hacer es recoger toda la obra de Vivaldi, al menos toda la que se conoce y no se ha perdido, claro. Hasta aquí llega la historia de Vivaldi, espero que os haya gustado. Y me quiero despedir con una frase que dijo Vivaldi, que dijo que los sentimientos humanos son muy, muy difíciles de predecir.